mucho peor de lo que todos normalmente vemos en términos de cuantificación, ¿no? Me toca a mí poner esto en un contexto mayor. Entonces, debo decir, digamos, en primer lugar, estamos hablando de Conga fundamentalmente, es el conflicto más grande, involucra el proyecto minero más grande de la historia del Perú, 4.800 millones de dólares. Es la primera vez que se logra una articulación tan interesante de organización social de base, autoridad distrital, provincial, ¿no?, y regional en una estrategia común de resistencia. Y a diferencia de otros que se resolvieron bien o mal como un conflicto más o menos local, en este caso Conga ha logrado poner en el centro del debate nacional aspectos de fondo del patrón de acumulación económico y aspectos de fondo de los marcos institucionales que rigen la gestión del sector minero y ambiental en el Perú. Entonces, está muy bien que hablemos de Conga, es realmente un caso emblemático de la herencia de los últimos 20 o 30 años de gestión del sector minero y de las oportunidades que este gobierno ha tenido y que creo que está desperdiciando para hacer cambios sustantivos. Pero no se trata solamente de Conga, ¿no? Para comenzar, en el espacio norte peruano, este conflicto en torno a Mina Conga es como el último de una cadena de conflictos que se han acumulado en el tiempo. Los emblemáticos en la región norte han sido Tambo Grande, después Majás, en la sierra de Piura, primero contra una empresa inglesa, y eso continúa con un conflicto de resistencia contra una empresa china que compró, ¿no?, a la empresa inglesa. El conflicto de resistencia contra el proyecto de ampliación del actual proyecto de Yanacocha hacia el Cerro Quilish, que es el acuífero de la ciudad de Cajamarca, y ahora este conflicto por la instalación de este nuevo proyecto de mina Yanacocha. Entonces, de alguna manera, Conga expresa la continuidad de un conjunto de conflictos que ha habido en el norte y otros menores, menos visibles, y que tienen una cuestión común, que es el conflicto que se crea cuando se quiere hacer minería de tajo abierto en zonas donde circula agua. En Tambo Grande había que desplazar el río, ¿no?, afectando gravemente la fuente de agua de todo un proyecto de ampliación San Lorenzo, todo un proyecto del río que viene desde los años 40 y 50, pero más claramente en los casos de Quilish, o como en el caso de Majás y ahora en el caso mismo de Conga, y también como viene ocurriendo con páramos andinos en la Sierra de la Libertad, ¿no es cierto? En la Sierra Norte en general lo que vivimos es el conflicto entre la minería de tajo abierto para recoger un mineral que está disperso en el suelo contra los procesos de producción de agua que se dan en esas mismas zonas, ¿no? Una característica de la Sierra Norte peruana es que el agua no se produce por glaciación, por congelamiento en las cumbres nevadas, sino que el agua se produce por captura de la lluvia, por sistemas de lagunas, bufedales, ¿no?, distintos métodos de captura del agua de lluvia, y también captura de la humedad de la tierra por la vegetación propia de esta cosa que se llaman los páramos altoandinos, que es lo que domina el paisaje de la Sierra Norte, comenzando por la parte norte del Callejón de Huaylas. Donde se acaba el Callejón de Huaylas, se acaban los nevados, se arrancan los páramos altoandinos. Ahí se captura el agua de la lluvia o de la humedad. Lamentablemente ahí hay harto oro y harto cobre, pero no está en beta, sino que está disperso en la tierra. Entonces, para hacer minería tiene que ser de tajo abierto, y al ser de tajo abierto exige la remoción de cientos de miles de toneladas de tierra, pero uno está removiendo esa misma tierra que captura el agua por humedad o por lluvia. Entonces, la contradicción es excluyente: o se hace minería o se produce agua. No hay oro y agua, es u oro u agua, hasta que alguien invente una tecnología, digamos, para sacar el oro de otra manera. Mientras tanto es oro u agua. Entonces, Conga en realidad es la manifestación más reciente y más grande de una conflictividad general que se genera en esas zonas por la opción excluyente, el conflicto directo entre la actividad minera y la producción de agua. Esa es mi primera afirmación. Conga está en un contexto mayor, y además con Conga no va a acabar.
viene La Zanja, viene Galeno, que están ubicados en los mismos páramos altoandinos de las provincias de Hualgayoc, de Serendín y de Cajamarca, y está Michiquillay, y está Tantahuatay. Entonces no es solamente Conga, el conflicto en realidad es mayor y es una resistencia social contra la idea de convertir a esas tres provincias de Cajamarca en un gran distrito minero. Y como ese distrito minero necesitará energía, asociados a esos proyectos mineros está Chalín 2, el represamiento del Marañón, que va a tener impacto directo sobre las poblaciones locales, pero va a tener también impacto directo sobre las poblaciones indígenas, ¿no?, que están a la vuelta del Pongo, ya en la región Amazonas, ¿no? Entonces, esa es una primera ubicación de Conga en su contexto, no es un conflicto aislado, es el último de una cadena de conflictos y además está en el medio de un conjunto de otros conflictos que habrá apenas se pretende iniciar también esos proyectos mineros, y habrá conflicto también en torno al proyecto hidroenergético de represamiento del Marañón para abastecer de energía a esos varios proyectos mineros. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay solamente en la Sierra Norte, en realidad conflictividad minera está habiendo en muchas partes del país, y de varios tipos, ¿no es cierto? Hay una conflictividad minera que es en realidad una negociación de las condiciones de permanencia y actuación de un proyecto minero en un territorio determinado. Eso es lo que estamos viendo en Tintaya. Tintaya comenzó como una imposición con despojo de tierras y abuso de la gente, ¿no es cierto?, cuando era una empresa estatal propiedad del gobierno regional del Cusco, de la descentralización anterior. Luego fue privatizada, estamos en el tercer dueño privado. Los dueños privados tuvieron que reconocer que Tintaya se había constituido sobre la base de un despojo, se produjo una mesa de diálogo, se negoció pagos por tierras que no habían sido pagadas, devolución de tierras tomadas en exceso, compensación por pocos pagos a las tierras que habían sido pagadas, compensación por daños ambientales, se creó un fondo social. En fin, hace 20 años que hay una negociación en Tintaya, y lo que están viendo ahora es una renegociación del último acuerdo que se tomó hace 10 años, que tiene que ver con mayor cantidad de dinero hacia el fondo social, mayor presencia de la municipalidad y las organizaciones en la gestión del fondo social, y todo lo que es prevención, mitigación y compensación por el daño ambiental en contaminación de ríos, ¿no? Ese es un tipo de conflicto en torno a la presencia de una actividad minera. Otro tipo de conflicto es el que se viene dando en Moquegua-Huitanga. El conflicto no es directamente en torno a la fundición o en torno a Cojone o en torno a Toquepala. Están ubicados en medio del desierto, no hay un impacto directo sobre el recurso, sobre el ambiente, sobre la población. Pero el conflicto es en torno a las fuentes de agua, porque estos proyectos mineros consumen una enorme cantidad de agua y toman el agua de arriba. Al tomarla entran en conflicto con las comunidades, pero también entran en conflicto con todos los regantes, ¿no?, río abajo, en la cuenca. Y eso, antes, digamos, había ciudades más pequeñas, había menos agricultura bajo riego y había más agua, porque no había cambio climático en el proceso de los glaciares. Hoy día hay menos agua y hay más presión tanto urbana como agrícola por esa poca agua. Y en ese escenario, la SAOSA pide más licencias de agua. Entonces la respuesta es no, búscalas en el mar, ¿no es cierto? Pues no es una respuesta B, pero es una respuesta que dice ni una gota más de agua. Y más bien comienza a devolver lo que has tomado en exceso, porque además está demostrado que se ha tomado mucho más agua que aquella que le había sido dada, conseguida mediante negociaciones y permisos de agua, ¿no? En otras partes de la Sierra Sur hay otros conflictos que sí son antagónicos de la minería, como es el conflicto de Conga, ¿no? En Chuquibircas ahorita hay conflictos con proyectos mineros ubicados en cabecera de cuenca o en base de glaciares, donde no es una negociación de sus condiciones de permanencia, es más bien tipo Conga, vayas, ¿no es cierto? En fin, entonces lo que quiero decir es que hay una conflictividad minera, y no nos olvidemos, por supuesto, del conflicto que genera la minería ilegal, ¿no? Esta enorme expansión de una actividad que es insostenible desde el punto de vista ecológico, igual que social, y que es la fuente de otro tipo de conflictividad
en la medida en que genera, como digo, enormes abusos en el terreno laboral y genera además catástrofes ambientales, ¿no? Entonces, ese es el contexto en que está ocurriendo Conca. Además, hay una enorme conflictividad de la cual no estamos hablando mucho ahora, pero debiéramos, en torno al tema petrolero, ¿no? Hay 2 barcazas de Repsol retenidas por indígenas Shawi y Aguajún en la provincia de Daten del Marañón, que le están diciendo a la petrolera: no te queremos acá, punto, no hay nada que negociar, simplemente te vas. Y está habiendo en estos días una actividad preparatoria, ¿no es cierto?, para un evento de la población Aguajún Guapis a fines del mes de junio, que lo que van a hacer es expulsar a la petrolera Mauret del lote 116, creo. 116, puede ser que esté equivocado, creo que 116, y además quieren frenar el ingreso de la minería porque están denunciando que se ha concesionado el río Marañón, se han concesionado las islas que se forman en el río Marañón en la época de baja, y ellos escuchan que ya van a llegar las dragas. Y conocen lo que va a pasar en otras partes y están decididos a frenar eso. Y ya que están en eso, terminar de botar la minera Afrodita en las partes altas de la frontera del mundo. Digo, ya que están movilizándose, ¿no? Entonces, por ahí se tiene un enorme conflicto. Y si nuestro querido amigo Humberto Campodónico de Petroperú insiste en reintegrar verticalmente a la empresa, y la manera de hacerlo es pedir entrar como socio menor en concesiones ya en curso, y termina metiendo a Petroperú al lote Fitzcarralco, se va a comer un pleito con los ESECAS, ¿no es cierto?, la Reserva Comunal Maraqueña. Entonces, yo creo que se viene otro ciclo de conflictos en la Amazonía en torno al tema petrolero. ¿Por qué? Porque la decisión del Estado peruano ha sido no cambiar lo fundamental de la estrategia energética heredada de los gobiernos anteriores, que es que hay que exportar más petróleo, hay que importar menos petróleo, y todo eso supone seguir concesionando para búsqueda petrolera a la Amazonía, desconociendo que no es un territorio vacío, sino que hay zonas muy ricas en biodiversidad que hay que proteger, y hay zonas habitadas por poblaciones indígenas cuyos derechos hay que garantizar. Y podríamos seguir con hidroenergía. Si viene Dilma Rousseff al Perú, como que viene, y se ratifique el acuerdo energético con Brasil, nos vamos a un mega conflicto en Inambari. Yo creo que nos vamos a un mega conflicto en Inambari. Inambari es uno de los 6 proyectos que tiene el acuerdo energético con Brasil. Y además está el plan Corina para trasvase de las aguas de Guayaga y el Marañón, para alimentar ¿a quién? A los nuevos mega consorcios agroexportadores, como lo que están formando el Grupo Gloria y otros, ¿no?, gracias a la política de darle a los grandes de las tierras que resultan de los proyectos de irrigación, que es la denuncia que se ha hecho, que lleva a una discusión sobre límites a la propiedad de la tierra. Entonces, lo que creo es que esta lógica extractivista de priorizar la extracción mineral, la extracción petrolera, los grandes proyectos hidroenergéticas para abastecer de energía al Brasil y a los grandes proyectos mineros, fundamentalmente, ¿no? Y esta lógica de concentración de la agricultura para generar grandes monopolios exportadores, a lo cual podríamos añadir los escándalos del manejo de las cuotas de la pesca, ¿no? Lo que vemos es un ciclo enorme de conflictividad, pero todo tiene en común, ¿no?, la lógica extractivista, ¿no? Los megaproyectos de extracción para exportación de ciertos commodities, minerales, petroleros, agropecuarios y pesqueros. Ahora, la parte virtuosa de este asunto, y decía eso al inicio de Conde, con eso voy a terminar, es que por lo menos este ciclo de conflictos está obligando al país, y ojalá termine de obligar a la clase política, y ojalá termine de obligar al gobierno a hacerlo, a discutir y poner en práctica un nuevo marco institucional. Creo que lo que está quedando evidenciado con este ciclo de conflictos es que, por ejemplo, la minería no puede ser manejada como se está manejando por el Ministerio de Energía y Minas. No es posible que el Ministerio de Energía y Minas siga operando como si esto fueran los años 90, donde no había autoridad ambiental, donde no había Ministerio del Ambiente y donde no había gobiernos regionales. Y concentre entonces la decisión y decida que de por sí y ante sí da concesiones a donde le da la gana y en las condiciones en que le da la gana y a quien él quiere, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es un gran debate en el cual creo yo, para
ser muy reducido, de lo que se trata es de quitarle poder al Ministerio de Energía y Minas. Se trata de empoderar al Ministerio del Ambiente para darle los estudios de impacto ambiental, para fortalecer la OEFA y pasarle a la Autoridad Nacional del Agua, y se trata de empoderar a los gobiernos regionales para que realmente puedan hacer zonificaciones ecológicas y económicas y ordenamientos territoriales que sean respetados por el gobierno central. Y se trata de implementar realmente la ley de consulta, haciendo las modificaciones a la ley, mejorando sustantivamente el reglamento, para que entonces tengamos garantías reales del derecho de la gente a ser consultada, ¿no? Y garantías reales de que se van a tomar en cuenta consideraciones ambientales serias a la hora de promover, ¿no? este tipo de megaproyectos. Entonces, me parece que con todo el costo que esto siempre tiene en términos de muertos y heridos, tensiones, pérdidas materiales y de todo tipo, este ciclo de conflictividad ojalá sirva para convencer al gobierno que no puede seguir como si en este país no hubiese pasado nada y que no puede simplemente seguir prolongando esta lógica extractivista que ya no da más y que está generando una resistencia social y política generada por todas partes, y que más bien lo que conviene es hacer este conjunto de cambios institucionales, EIAS, OEFA, ANA, gobiernos regionales, zonificaciones, ordenamientos, consultas, ¿no? Para que se pueda hacer minería, se pueda hacer petróleo y se pueda hacer hidroenergía, siempre y cuando pase por los filtros ambientales y siempre y cuando tenga una verdadera licencia social. Gracias.